Gracias. Perfecto. ¿Se escucha bien? Súper. Oye, muy bienvenidos y muchas gracias por venir a mi charla. Yo hoy voy a hablar un poco de cómo negociar nuestros salarios como si no nos importara. ¿Quién soy? Soy Nicole Rafalowski, soy ingeniera en tecnologías computacionales y trabajo como consultora en ThoughtWorks. ¿Qué vamos a hacer hoy? El objetivo es empoderarnos con conocimiento, con herramientas para saber cómo podemos negociar nuestros salarios de acuerdo al valor que estamos trayendo a las compañías donde trabajamos. Este es un tema complejo en general. Algunos disclaimers, gente. Como bien dije, soy ingeniera, no soy psicóloga. Así que todo lo que voy a compartir es mi experiencia, lo que yo he aprendido en el tiempo. Voy a mostrar algunas estadísticas. No voy a entrar mucho en detalles de estadísticas, pero puse QRs de un montón de fuentes posibles que pueden consultar para checar estas cosas. Como tenemos poquito tiempo, voy a ir pasando rápido de concepto en concepto. Si de repente les apasiona el tema, quieren hablar más, al final está mi LinkedIn y podemos contactar y conversar un poquitito más del tema. Y algunos supuestos importantes también. Estamos suponiendo que cuando nosotros como personas vamos a ir a negociar nuestros salarios es porque estamos haciendo nuestro trabajo muy bien, estamos excediendo quizá las expectativas y sentimos que el salario ya no es acorde. Al final va a haber un QR para descargar también este material, entonces no es necesario que necesiten guardar todos los QRs de las estadísticas. ¿Qué cosas vamos a ir contestando hoy en día en la charla? Primero vamos a reflexionar un poco si uno está conforme con su salario o no. Vamos a reflexionar un poco si es que no estamos conformes, si es posible que nos estemos subestimando. Vamos a hablar un poco de saber cómo sé cuánto tengo que pedir. Okay, no me siento feliz, pero ¿cuánto tengo que pedir? Pregunta difícil. Y después vamos a hablar un poco de cómo negociar. Finalmente voy a cerrar la charla con algunos aprendizajes que he ido recogiendo en el camino. Así que vamos, gente, con esta aventura. Primero, una pregunta que generalmente uno se tiene que hacer es si realmente estoy conforme con mi salario o no. Y esto tiene que ver con la conciencia, de si para mí es un problema y si estoy consciente de esto. En los años 40 había un publicista muy famoso que escribió un libro muy bueno, Eugene Schwartz, y él lo que propone es un modelo de 5 fases de conciencia por las que pasa un consumidor desde que no tiene conciencia de que tiene una necesidad hasta que finalmente compra un servicio o un producto de tu empresa. Y yo me robé este modelo y lo voy a usar para el tema de la revisión salarial. ¿Y por qué? Porque siento que si uno entiende en qué modelo, en qué etapa de conciencia está, es mucho más fácil posiblemente saber cuáles son las herramientas, los accionables y las cosas que hay que hacer de acuerdo a donde esté. Entonces, en una primera fase de este modelo, uno no tiene problemas con su sueldo o no piensa mucho en eso. No es algo que a uno generalmente le estrese. En una segunda etapa de conciencia, uno empieza a pensar, no estoy tan conforme con mi salario. Hay algo que en realidad como que no me gusta mucho, siento que no estoy feliz. En un tercer estado de conciencia uno dice, ok, no estoy feliz, pero ya empiezo a pensar en qué puedo hacer, cómo me muevo a la acción, en el fondo. Y acá es cuando pienso como, podría cambiarme de trabajo y negociar un sueldo nuevo, podría ir con mi empleador y negociar mi sueldo actual. Después, en una siguiente fase, yo ya entro más al campo de la acción y digo, ok, me empodero, sé que hay herramientas, sé que hay técnicas para esto, que hay estadísticas que me pueden ayudar un poquitito a tomar las decisiones y estado último de conciencia es cuando yo digo, ok, ya estoy listo, voy a ir a negociar. La gracia de este modelo y por qué me gusta es que en realidad, si bien es lineal, el tiempo que uno pasa en cada etapa depende de cada persona. No somos todos iguales, los trabajos no son todos iguales, entonces posiblemente uno, después de ir a negociar y estar en el último estado de conciencia, uno pasa nuevamente al estado de conciencia 1, donde uno ya no piensa en dinero en un buen rato y uno después va de nuevo. Ahora,
¿Qué nos pasa de repente con el tema de los salarios? El dinero es un tema complejo para nosotros los humanos. Vivimos en una sociedad materialista donde muchas veces el valor de las personas se asocia a el valor que uno tiene en una sociedad como una persona que trabaja. Muchas veces incluso se llega a asociar al salario, entonces nos producen cosas. Voy a hablar un poquitito de algunos factores que a nosotros nos afectan a la hora de negociar. Hay algunos factores psicológicos, hay factores culturales y también hay algunos factores neurológicos. Y esto lo traigo acá a la conversación porque si nos hacemos autoconscientes de algunas cosas que pasan en la sociedad y que nos pasan a nosotros y que pasan en nuestra cultura, puede ser mucho más simple de repente entender cómo negociar y cómo usar esta información a favor en vez de dejar que nos pase el bus por encima. En factores psicológicos hay varios que acá ya los deben conocer, o quizá todos. Está el síndrome del impostor, donde de repente yo no quiero cobrar más dinero porque no siento que sea lo suficientemente buena como otras personas que veo que están mucho más arriba. Está también el sesgo de negatividad, que es una condición superhumana, que es yo tendo a recordar más las cosas negativas que las cosas positivas. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que salen de una reunión y hacen un recuento mental de todas las barbaridades que dijeron, en vez de acordarse de todas las cosas muy buenas que hicieron en la reunión. Entonces, esto también nos afecta cuando negociamos. El miedo al éxito, a las expectativas, a la incertidumbre. Si me dicen, oye, te doy un grado nuevo, un rol nuevo con más responsabilidad, me va a dar miedo porque donde estoy yo ya entiendo cómo funcionan las reglas y qué esperan de mí, pero en el próximo no tengo idea qué va a pasar o si lo puedo hacer mal, si me pueden despedir. También está lo que les hablaba recién de cómo tendemos a asociar el valor propio a nuestros salarios, lo cual es fatal. Entonces, de repente si ya estamos en un bucle un poco, no sé, con baja autoestima, esto nos va a afectar más todavía. En factores culturales están todos los temas de roles de género y también diversidad e inclusión, que es al final cuando uno es parte de un grupo subrepresentado, posiblemente nos enseñaron ciertos estereotipos que hacen que seamos menos agresivos a la hora de negociar o que nos contentemos con menos o sintamos que tenemos que demostrar más que el resto de las personas. Otro factor cultural importante es hablar del dinero. Hay sociedades o hay empresas donde hablar de dinero se ve mal. Hay veces que uno dice, sí, voy a ir a negociar mi dinero y la gente casi te mira así como, chutas, porque eres pobre. Y eso está mal. Y un montón de una escala de inferencias que en realidad no hace ningún sentido. Y en factores neurológicos, acá puse un QR a un estudio súper interesante, no voy a entrar en detalles, pero lo que hicieron fue correr hartas simulaciones de juegos que implican negociaciones con las personas y empezaron a revisar con resonancias magnéticas qué partes del cerebro reaccionan con diferentes estímulos cuando se trata del dinero. Y fue interesante porque, claro, se dieron cuenta que hay partes extremadamente emocionales de nuestro cerebro, las que responden, por ejemplo, a las emociones o a tener hambre, son las mismas partes del cerebro que se encienden cuando nos ofrecen una negociación que consideramos injusta. Entonces, todas estas cosas nos sirven porque si conocemos que así es como reaccionamos, podemos controlar mejor las cosas cuando nos toque ir a negociar. Algunos hechos acá que pueden ser interesantes. Hay disparidades salariales independiente del estudio que uno vea, del país de donde sea y de la industria de donde sea, siempre pasa que hay disparidades de género, hay disparidades también por raza y etnia, hay disparidades salariales también por edad. La gente más joven y la gente de más edad tienden a ganar menos que la gente que está en los rangos intermedios. Hay también disparidades por geografía, por ejemplo en Chile. Toda la gente que trabaja en la región metropolitana y la gente que trabaja en las regiones extremas tiene sueldos más altos que las personas que trabajan en las regiones intermedias. Y también, dependiendo del tamaño de la empresa donde trabajes, se van a producir disparidades salariales. De nuevo, todo esto es relevante porque justamente cuando decidamos cuánto tenemos que ganar, tenemos que hacer un doble check para ver si de repente, si estamos en alguno de estos grupos o si algo de esta información nos ayuda, eso nos va a ayudar a regular.
Hay algunos patrones de subestimación también que son conocidos y se han estudiado harto, que también nos pueden ayudar a tomar conciencia y aprovechar esta información. La mayoría de la gente, en efecto, negocia o mal o no negocia su primer trabajo. Van a una entrevista, les ofrecen trabajo, lo aceptan. Otro hecho que también pasa mucho es que en la mayoría de las empresas los procesos de revisión salarial o las bandas salariales de las personas, ya sea por rol, por grado, no son públicas. Entonces, cuando a nosotros nos toca ir a negociar, no tenemos información suficiente para también entender cuánto está dispuesto a pagar la empresa, cuánto ganan nuestros compañeros de trabajo, etc. Y otro tema que es interesante, que está muy asociado a las disparidades salariales de género, es que aparte de que es un hecho que en efecto las mujeres ganamos menos que los hombres en las empresas, pasa que las mujeres pedimos un 15% menos de salario también cuando negociamos. Entonces, también eso es algo interesante a tener en consideración. ¿Por qué es relevante esta conversación? Porque nuestros salarios tienen efectos a largo plazo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Si uno, por ejemplo, negocia injustamente al comienzo, todo el dinero que uno deja de percibir hasta que logra empoderarse y animarse y renegociar en el fondo, es dinero que difícilmente uno después va a poder recuperar. ¿Y qué termina pasando con estas cosas? Que terminamos teniendo menos ahorros para nuestra jubilación, que es cuando en efecto vamos a necesitar ahí tener la mayor cantidad de dinero ahorrado, y también nos va a pasar que vamos a tener menos acceso a otras oportunidades laborales porque nos vamos a ir quedando un poquitito menos atrás, nos vamos a creer un poquito menos el cuento de nosotros mismos y también vamos a acumular un poquitito menos de riqueza en el fondo que otras personas que quizás sí negociaron bien y por ende vamos a tener menos posibilidad de producir un poquito más de riqueza en el camino. Y está el último tema, que es un tema que ya conversé ahora también recientemente, la asociación al valor propio. Cuando en efecto estoy disconforme con mi salario por mucho tiempo, empieza a tener o puede empezar a tener afectaciones también en mi autoestima y en cómo yo siento, cómo yo me siento y qué tan valioso siento que soy para la sociedad. Voy a detenerme un poco, gente, en un tema de género. Veo que acá la mayoría de las personas son hombres, es normal en la industria en la que nos movemos en tecnología. Así que esto igual mucho de lo que digo nos aplica para todos, pero sin embargo hay que prestar atención acá a un tema. La brecha salarial por género en Chile, yo elegí una de las tantas estadísticas que existen, es del 15,4%. La mayoría de los estudios que existen lo que cambia es el tamaño de la muestra estadística, cambia si toman la mediana o toman un percentil, cambia de dónde eligieron a las personas, no sé, pues, de qué regiones eligieron a las personas. Sin embargo, todas las estadísticas en Chile van desde alrededor de un 10% a un 25% de desigualdad. Son números grandes igual, el 10 ya es grande. Y un tema que quería traer también acá a la mesa es que contraintuitivamente, a medida que tenemos más grados académicos las mujeres, la brecha salarial crece. Y actualmente para mujeres con magíster o posgrado es de un casi 24%. ¿Qué pasa con las mujeres? Este es un tema igual interesante que de nuevo lo traigo para que cuando a nosotras nos toque negociar tengamos también todo esto en consideración o si de repente estamos en una posición en que nos toca a nosotros negociar el sueldo de una persona, tengamos en cuenta esto y podamos también traer un granito de arena a la sociedad. Las mujeres pasa que pueden elegir ser mamás, muchas veces en la sociedad se espera que las personas mujeres sean las que cuidan a los hijos, eso ya está cambiando y eso es increíble y muy bueno, pero pasa que cuando nosotras después queremos entrar al campo laboral tenemos que elegir trabajos que sean a medio tiempo o trabajos donde nos den libertad de horario, de salir una hora antes, y eso lo que hace es que afecta y nosotros tengamos menos valentía para negociar. Porque si ya llego y digo yo quiero trabajar una hora menos porque necesito, por ejemplo, amamantar dificultosamente o ir a pelearle a la persona y le voy a decir y quiero que me pague, no sé, sí, 1.000 millones por mi trabajo increíble. Entonces,
ese es uno de los temas. El otro de los temas es que los trabajos a tiempo parcial en Chile, en comparación a los trabajos a tiempo completo, lo que se paga por hora es mucho menor. Y en Chile hay muchas más mujeres que tienen trabajos a tiempo parcial que hombres. Después pasa también aún, lamentablemente, que hay muchos trabajos en las empresas y esto tiene que ver con ciertos estereotipos que todavía no han muerto, que se piensan que son cargos de más responsabilidad y se asocia que eso se le tiene que dar a un hombre. Otro tema también es... Otro tema interesante también tiene que ver con que todavía hay veces y sectores más tradicionales de la sociedad donde se considera que los ingresos de las mujeres son un complemento al ingreso de los hombres. Yo sé que nosotros que somos más jóvenes, quizás de generaciones distintas, para nosotros esto es ridículo. Pero yo crecí en una casa donde lo escuché constantemente. Yo me acuerdo desde chica, a mí me hacía cero sentido. O sea, no, yo voy a mantener a mi esposo. Voy a ser millonaria y va a estar todo bien. No fue tan así, pero ahí vamos. Después otros temas también interesantes es, hay ciertos trabajos que históricamente los han hecho mujeres y son trabajos que la sociedad ha tendido a, de alguna manera, valorar monetariamente menos que otros trabajos. Por ejemplo, todos los trabajos que tienen que ver con roles de cuidado, roles de educación. Y esto acá, las estadísticas son interesantes porque lo que muestran son que a medida que estos trabajos son masculinizados, los salarios promedios de estas profesiones han ido subiendo. Y finalmente también hay un tema acá interesante, que es que las mujeres tendemos a cambiar menos de trabajo por temas de salario que los hombres. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y asumiendo que yo quiero ir a renegociar mi sueldo ahora, la pregunta del millón es, ok, ¿cómo sé cuánto pedir? Ya, ok, estoy súper consciente, no sé, pues de todos los gaps que la sociedad tiene conmigo, que yo tengo también hacia la sociedad. Sé que no estoy contenta, sé que hay cosas, ahora ¿cómo sé cuál es el número exacto? Hay hartas fuentes de información que uno puede tomar para negociar, nuestros salarios. Si es que existen bandas salariales en su empresa, puede ser buena idea preguntar en qué bandas salariales está uno. Con eso uno puede ver en qué porcentaje de la banda está y tratar de entender a base de comparación y del valor que uno trae, si esto nos parece justo o no nos parece justo. Otra forma también tiene que ver con ir a mirar estadísticas y estudios del mercado. Yo acá a mano derecha dejé hartas fuentes distintas, Fundación Sol, la Super de Pensiones, INE, que son estudios donde dicen, ya mira, para ciertos tipos de industria, para tales tipos de profesiones, para tal tipo de seniority, estos son los ingresos promedio. Esto es súper complejo, porque cuando se metan y empiecen a buscar, y uno en Google puede poner así como estudios de sueldos en Chile 2024, se van a encontrar con que son todos súper diferentes. Entonces uno no sabe realmente qué tomar. Entonces esto yo lo recomiendo como algo referencial, no es la verdad absoluta, pero puede ayudar a tener una fuente más de información. Después hay una técnica acá, la tercera, que es muy buena, que es si tienen amigos de confianza y no les incomoda, pregúntenles cuánto ganan, para que puedan más o menos comparar, no sé, si tienen trabajos similares, cuánto están ganando ellos y con eso también se pueden ir ayudando a ir creciendo. Pero de nuevo, si es que en efecto no nos incomoda hablar de plata, yo sé que en Chile es un tema de repente para nosotros hacerlo, pero siempre puede traer algo positivo. Lo otro es hacernos una tasación, tal como uno hace una tasación de una propiedad, de un auto, uno puede ir a pasar por procesos de reclutamiento de otras empresas para ver cuánto el mercado quiere pagar por ti. Y ese es un dato súper valioso, el entender realmente afuera, para el valor que uno trae, cuánto quieren pagar por uno. Y finalmente está el tema de intentar articular cuál es el valor que uno está trayendo a una empresa. Y este lo dejé al final porque ahora vamos a hacer un doble clic acá. Este es complejo, pero puede ser el dato más rico para ir a renegociar tu sueldo. Hay distintas formas de articular el valor, de decir cuánto yo valor traigo a una compañía. El primero es el directo y es el más fácil, que es cuando uno es una persona, por ejemplo, comercial que vende o es una persona que maneja una cuenta
con un cliente, uno perfectamente podría decir, oye, yo estoy ayudando a la compañía a traer tanto revenue, tanta plata, por ejemplo, en, no sé, un año. Y estas fueron todas las cosas que yo hice para posicionarnos con el cliente y poder vender esto. Otra es, no sé, por ejemplo, decir, fijarse en crecimiento y decir, yo traje todos estos nuevos negocios. Yo, por ejemplo, trabajo en operaciones, hice todas estas optimizaciones en la operación y le ahorré a la empresa tanta plata que dejaron de gastar. O finalmente, si uno también tiene algún manejo específico de alguna cuenta o algo, uno puede decir, mira, yo tomé tales acciones que hicieron que el margen de nuestro negocio subieran y por ende ganemos más plata. Entonces, estas son formas directas, es simple, pero la mayoría de nosotros estamos del punto 2 para abajo, posiblemente. Seamos partes de un equipo, seamos, no sé, un desarrollador, un UX que en efecto aporta a un equipo que hace algo más grande. La buena noticia es que igual uno puede articularlo, porque traemos un valor tremendo. El tema es que de repente no sabemos cómo hacerlo. Una forma es, por ejemplo, si lo quiero hacer en base al aporte de mi equipo, yo podría empezar a pensar qué cosas yo he hecho para que el producto que va a salir al mercado salga más rápido. ¿Y por qué esto para el negocio es relevante? Porque si uno, por ejemplo, va a sacar una app mobile al mercado, la diferencia entre sacar la app en un mes o en sacarla en 2 semanas son que si yo optimizo todo para que la app salga más rápido en 2 semanas, hay 2 semanas de ingresos que va a recibir la empresa y transacciones que van a empezar a ocurrir porque nosotros ayudamos a que eso ocurra. O también, por ejemplo, no sé, si nosotros ayudamos a que la app sea más estable y no se caiga, eso va a tener un impacto súper positivo en la reputación de la marca de la empresa, lo cual también va a hacer que ocurra una mejor experiencia de nuestros usuarios, nuestros clientes, y cuando los usuarios están más felices, generalmente consumen más. Entonces, yo sé que para nosotros, de repente, informáticos o personas de tecnología es incómodo hablar en estos términos o pensar en negocios, pero de repente puede ser algo súper positivo para nosotras. Hay otra forma que es también que tiene que ver con la marca de la empresa donde trabajen. Si ustedes son personas que les gusta ir a congresos, a dar charlas, hacen un podcast de tecnología, hacen, qué sé yo, artículos, sacan libros, el hecho de que la gente sepa que ustedes trabajan en la empresa donde trabajan, eso le produce un efecto súper positivo a la empresa, porque más personas empiezan a pensar en la marca, empiezan a contratar los productos o servicios o a usar las aplicaciones que tienen. Entonces, todo eso es también un valor indirecto tremendo a la compañía donde trabajen. Después hay temas internos que tienen que ver con si, por ejemplo, ustedes gastan tiempo o invierten tiempo en hacer coaching o mentoring a personas en su empresa, ustedes están subiendo el nivel de otras personas de su empresa y eso va a hacer que los productos, los servicios y que todo lo que se hace sea mucho mejor. Entonces, también uno puede traer eso a la articulación de valor. O si trabajan en recruiting, por ejemplo, y ayudan, no sé, pues, recomendando gente increíble a la compañía, que es difícil siempre tener el mejor talento, o participan de los procesos de entrevistas, esas son horas de trabajo en efecto que ustedes están colocando a la compañía para que la compañía tenga más y mejores personas y puedan expandir el negocio. Entonces, al final todo conecta de alguna manera. O, por ejemplo, si ustedes trabajan en preventa y hacen propuestas, también en efecto pueden traer eso a la articulación de valor. Y finalmente hay un último tema que lo traje acá, que es quizá el más indirecto, que tiene que ver con el crecimiento de nosotros adentro de una organización. Si pasa que nosotros podemos contarle a la organización cómo nosotros crecimos en profundidad en un tema o en amplitud, y cómo estamos ganando más experiencia y cómo eso hace que los productos y servicios que se desarrollan adentro y todos los puntos anteriores en el fondo, cómo conectan, eso también es súper rico porque uno le está diciendo a la organización, mira, yo tengo un potencial tremendo que estoy desarrollando constantemente. Entonces, si sigues también invirtiendo en mí y reteniéndome, yo voy a hacer cosas cada vez más increíbles. Ahora, ¿cómo negociar? Nosotros ya hablamos un poquitito de algunos sesgos y algunas cosas de las que tenemos que estar conscientes, hablamos un poquito de fuentes de dónde conseguir más información sobre, para poder como decir cuál es el número. ¿Qué pasa ahora? Ahora en teoría tenemos que preparar nuestro caso. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos decidir? Necesitamos decidir el número exacto, que puede ser un número, no sé, en un sueldo bruto o puede ser en un porcentaje de aumento.
Por ejemplo, y acá puse un comentario en inglés que es Mind the Gap, que es, si por ejemplo, yo como mujer, mis mejores amigas, no sé, pues son todas mujeres y están en posiciones a las que yo quiero acceder, voy con ellas, les pregunto cuánto están ganando, yo cuando vuelvo a mi casa a reflexionar tengo que acordarme rápidamente de, ok, yo soy mujer, por ejemplo, el número que yo estoy pensando lo voy a correr un poquitito más para la derecha porque hay un gap de género. Entonces, cuando digo pensemos en todas estas informaciones que colectamos es refinemos un poquitito ese número en base a toda la información poderosa que tengamos. Después, es bueno tener una idea clara de cuánto es el mínimo que vamos a aceptar y alineemos a nuestros sponsors de la organización. Es bueno tener cheerleaders en la organización, que sean personas que estén en buenas posiciones, que los conozcan, que quieren que ustedes se queden en la organización y cuando ustedes vayan a negociar, coméntenles lo que van a hacer. Así como, oye, voy a ir a negociar mi sueldo, para que si después a ellos les pregunten o piden referencias, ellos puedan hablar por ustedes. Después, es importante entender el contexto. Es muy diferente ir a renegociar sueldo al día siguiente que acaban de despedir a 100 personas, a que hacerlo, por ejemplo, el día después de que la compañía presentó resultados financieros súper positivos. También es relevante entender cuáles son los ciclos de revisión que existen en sus compañías para que, si por ejemplo no existen ciclos de revisión, ustedes puedan programarse uno y hacerlo. Y en el caso de que existan, ustedes podrían perfectamente, no sé, 2 meses antes, por ejemplo, empezar a preparar su caso para ir a presentarlo, para que cuando ocurra ese proceso masivo, ustedes ya hayan podido explicar en el fondo qué es lo que quieren y por qué sienten que es justo. Y también es relevante entender con quién hablar. Después hay una práctica que a mí me gusta harto, que es hacer un roleplay, que es muchas veces cuando uno va a tener una conversación importante con alguien, no es tan mala idea practicar primero, para poder elegir las palabras, para poder ver qué funciona, qué no funciona. Y acá algo que uno puede hacer es conseguir algún amigo o amiga que esté en alguna posición similar y pedirle que practique con nosotros. Acá un tip puede ser que en el caso de que ustedes vayan a hacerlo, por ejemplo, en persona, la práctica que háganla en persona también, para que tengan que pasar por todo el proceso de sentarse, de mover el cuerpo, mover las manos, y les puedan dar feedback. Pues de repente, no sé, pues uno está nervioso, se empieza a agarrar las manos, y hasta que alguien no te dice, no te das cuenta. Pídanle a esa persona que les haga también preguntas difíciles. Cuando vayan a negociar, yo creo que dificultosamente alguien los va a atacar y les va a hacer preguntas difíciles. Eso está complejo, pero si uno practica así, uno se va a sentir súper seguro después para ir, porque todo va a ser una experiencia súper positiva. Y finalmente, después de esta práctica, es buena idea pedir feedback. Decir, ok, ¿cómo lo hice? ¿Cómo fueron mis palabras? ¿Cómo fue la narrativa? ¿Hice sentido? ¿Soné arrogante? ¿No soné arrogante? Que es una pregunta que las mujeres al parecer nos hacemos todo el tiempo. Entonces, por ahí también de repente puede salir algo positivo de ese feedback. Acá igual siempre aconsejo, intenten que no sea su pareja, su esposa, su esposo, ni personas muy cercanas porque tienen puntos ciegos con nosotros, las personas que nos quieren mucho, y al mismo tiempo de repente les cuesta decirnos cosas difíciles. Entonces, por acá, si tienen amigos que estén en posiciones súper guau en una empresa, puede ser una buena oportunidad. Y lo último, si es que para ustedes, o en realidad para todos, si es difícil negociar, algo que es bueno es descansar bien antes, hacerlo hacia el principio de la semana, cuando uno agenda la reunión, tratar de agendarla hacia el principio de la semana y idealmente hacia más de la mañana, para que la gente esté fresca cuando haya que tener estas conversaciones y busquen hacks que los ayuden a sentirse más seguros. Yo, por ejemplo, cuando tengo una reunión importante me echo perfume. Y la mayoría de mis reuniones son por Zoom. Entonces, en realidad, nadie huele nada. Pero yo me siento segura cuando me echo perfume. Entonces, va por ahí el tema. Aprendizaje, gente, voy rápido acá. El mercado laboral al final es un mercado liberal, tal como el mercado donde vivimos. Tenemos personas que ofrecen trabajos, personas que pueden hacer esos trabajos. Y el sueldo por el cual al final se cierra un contrato depende de las dos partes.
¿Y por qué comento esto? Porque de repente estamos más acostumbrados o pensamos que las empresas son las que se dan nuestro valor y nuestro salario y en efecto es libre mercado y nosotros tenemos que ir a negociar y empoderarnos con información y no esperar a políticas públicas que de repente regulan las cosas. Segundo, esta es una habilidad que uno puede desarrollar practicando pequeño. Si tienen algo en la casa que no usen, véndanlo, pónganlo, no sé, pues publíquenlo a un precio más alto para que alguien llegue y tengan que negociar plata. O vayan y traten de comprar algo y regateen, a ver cómo se sienten hablando de plata y si es o no un tema para ustedes. Después, es una buena idea negociar cuando no es necesario, cuando uno necesita un aumento salarial porque pasó algo, uno tiene mucho estrés y presión encima, pero si uno esto lo hace, y acá lo junto con el tip número 4, si uno esto lo hace un hábito periódico, como uno lo hace con las mantenciones de los autos, que son anuales, siempre no sé, en cierto periodo, uno va a poder negociar cuando no lo necesite. Y cuando uno negocia desde una posición donde uno no necesita algo y no tiene nada que perder, es la posición más poderosa para poder negociar. Después se necesita preparación y un poco lo que traje acá fue una especie de como framework, como modelo para poder hacer esto, porque en efecto hay más posibilidades de éxito si uno prepara todo el caso de uno y uno elige cuándo va a ir a tener la conversación, con quién va a tener la conversación, etc. Después sponsorship y visibilidad. Es bueno en las organizaciones dar visibilidad de lo que hacen. Muchas veces uno hace la pega y dice, si yo hago la pega bien se van a dar cuenta, si hago mi trabajo bien se van a dar cuenta, pero las personas que nos tienen que observar, al igual que nosotros, también están súper ocupadas y también tienen que darse visibilidad con sus jefes, también tienen otros problemas, entonces por ahí es responsabilidad al final de nosotros siempre estar dando visibilidad a lo que hacemos. Después, 7 y 8... es bueno usar las estadísticas y las técnicas que existen. Existen un montón de técnicas de negociación. Yo acá no entré en detalles de técnicas de negociación avanzadas. Hay mucha información, muchas estadísticas y es muy bueno autoconocerse y autorreflexionar. Usar las estadísticas para reflexionar un poco dónde estoy y autoconocerme porque cuando hable de plata me van a pasar cosas. Entonces, en efecto, necesito autorregularme para hacer que el proceso sea positivo para todas. Eso, gente, voy a dejar acá algunas, a mí me gusta mucho Harvard Business Review, tienen publicaciones súper buenas sobre negociación, están en inglés, pero uno puede descargarse acá el material, pasarlo por Google Translate y poder consumirlo en español. Vamos a pasar, no sé si cuánto tiempo hay de preguntas. Y por mientras voy a dejar esto acá, gente, que es el código QR para los que quieran descargar el material. Ya. Bueno, un aplauso a Nicole, por favor. Espera, discúlpame. ¿Cuántos de ustedes habían pensado en técnicas para negociar? Porque eso no es fácil, ¿verdad? Lamentablemente no nos vamos a tener tiempo para poder hacer tus preguntas, pero nos dejaste tu código QR para poder contactarla, si quieren hacerle preguntas, ver cuáles son las estrategias. Y nuevamente, muchas gracias por estar hoy en día. No es un tema fácil. Por favor, un aplauso con ganas.